El día de hoy vamos a hablar sobre la célula, sus características, tipos y partes de una célula. ¿Qué es la célula? Nos preguntamos nosotros, porque siempre estamos escuchando hablar de la célula, pero nos hemos respondido esta pregunta. Dice de que es la unidad básica, estructural, funcional y genética de los seres vivos. Vemos que este concepto surge a partir de la teoría celular. Nos dice de que es básica, ¿por qué? Porque es el elemento principal, primordial de los seres vivos. Es estructural porque forma estructura, también se le conoce como morfológica porque da formas. Es funcional porque realiza funciones. Es genética porque transmite la herencia. Si nosotros vamos, por ejemplo, pasando por un edificio y vemos de que lo tienen en construcción, ¿qué es lo que nosotros miramos? Miramos el esqueleteado, así como le llamamos. Entonces, ¿qué sucede? Cada una de esas partes va a conformar un todo, va a conformar un edificio. Entonces, la célula, cada una de ellas en conjunto, billones y billones de células, van a conformar a un ser vivo. En este caso, a un ser humano, puede ser también a un animal, pero miremos de que también una sola célula forma en sí a un ser vivo, los que son llamados seres unicelulares, como las bacterias. Bien, entonces nos dice que es genética, porque recordemos de que dentro de la célula existen los cromosomas, que en el ser humano hay una carga de 46 cromosomas en cada célula, y cada uno de esos cromosomas contiene partículas de ADN que están conformando los genes donde está la información hereditaria de las generaciones anteriores. Las características generales de la célula o funcionales son las características de nutrición, crecimiento y multiplicación, diferenciación, señalización, evolución, entre otras, porque estas son las funciones principales que realiza una célula. Nutrición, la célula se alimenta, tiene estructuras internas que le llaman orgánulos celulares. Esas estructuras van a realizar funciones específicas que van a permitir de que se nutra y que también la célula digiera y excrete los desechos que no necesita. A la vez de que se nutre, ella crece y se multiplica, y es desde se da la división celular o la multiplicación celular, que una célula da origen a otra célula idéntica, con la misma estructura y con una carga de información hereditaria bárbara. Luego está la diferenciación. Nosotros encontramos de que incluso si nosotros ponemos por ejemplo a un ser humano, nosotros encontramos dentro de este ser humano o conformando a este ser humano millones y billones de células, las cuales tienen una función específica. Por ejemplo, nosotros encontramos de que la piel se encuentra formada por células epidérmicas. Estas realizan una función muy diferente de las células que nosotros podríamos encontrar en el ojo, que la célula nerviosa, incluso en tamaño y posición. No podemos decir de que una célula nerviosa es igual a una célula sexual. Miremos nosotros un espermatozoide y un óvulo tienen una forma y una función muy diferente a la célula nerviosa. También de la deseñalización, ellas responden al estímulo del ambiente. Por ejemplo, cuando hace calor, ¿qué sucede? Cuando hace calor, pongamos el ejemplo de los seres humanos. Entonces vienen las células nerviosas, responden al estímulo del calor y mandan la información para que el cuerpo alerte a todo el sistema y empiece a enfriarse. Esa es, ¿verdad?, cuando ellas responden al estímulo del medio ambiente. La evolución, así como todos los seres vivos evolucionan, las células evolucionan también, tanto los seres unicelulares como los pluricelulares. Acá tenemos ahora los tipos de células. Existen los tipos de células de manera general, las procariotas, eucariotas, entre ellas están las células animales, las células vegetales. Miremos nosotros que las procariotas son las células más simples. Son más primitivas y son más pequeñas. Aquí encontramos nosotros las bacterias. ¿Cuál es la característica de esta célula? De que su material genético está disperso en el citoplasma, o sea que ella no tiene una membrana nuclear. O sea, no tiene un verdadero núcleo. Encontramos también las células eucariotas que son más complejas, son más evolucionadas y son más grandes.
Ahí encontramos la célula vegetal y la célula animal. En la célula vegetal y el animal hay diferencias que nosotros veremos más adelante. Miramos de que la célula vegetal tiene cloroplasto y tiene una pared con celulosa, que es la que permite que la planta esté siempre rígida. Aquí tenemos diversas formas de célula. Acá están los glóbulos rojos, que son nucleados, que pertenecen al sistema sanguíneo. Acá nosotros tenemos arterias, vasos sanguíneos. Acá células epiteliales, células nerviosas. Acá tenemos glóbulos blancos de manera general. Lo que caracteriza a todas las células es que en ellas se llevan a cabo, como ya decíamos anteriormente, reacciones químicas de síntesis y degradación que van a determinar la transformación de la materia. O sea, se lleva a cabo el metabolismo celular. Esto se da a partir o en unas estructuras que se llaman mitocondrias. Las mitocondrias van a degradar los nutrientes y ¿qué es lo que va a resultar? Va a dar como resultado moléculas de ATP, adenosín trifosfato, que es lo esencial para la creación de la energía que necesita la célula para realizar el metabolismo celular. También contienen material genético, como es el ADN, que va a determinar las características y funciones del organismo y que se va a transmitir de una generación a la siguiente. Es ahí la importancia de la división celular. Las características acá de las células procariotas y las células eucariotas, como decíamos al inicio, las principales características de las procariotas es que no poseen núcleo organizado y su material genético se encuentra libre. Miremos de qué también, un ejemplo de ello es las bacterias que tienen ellas flagelos, tienen una pared celular y de inicio las confundían a las bacterias con los vegetales por las características que presentan, pero luego las ubicaron en un reino diferente que es el reino Monera. Tenemos las características de la célula eucariota, estas tienen núcleo, el material genético está protegido por una envoltura. Poseen orgánulos y estructuras celulares que llevan a cabo todas las funciones de la célula, eso lo vamos a ver más adelante. Hay seres vivos constituidos por una única célula eucariota y se incluyen en el reino protoctista. Por ejemplo, ahí tenemos el paramecio, la euglena también. Todos los seres vivos pluricelulares están constituidos por células eucariotas y hay dos tipos de células eucariotas que son la animal y la vegetal. A continuación les dejo este video para que se den una idea más o menos, ¿verdad?, de lo que es la célula. Espero lo